Pues listo, ¿cómo están? Bienvenidos otro sábado más a una serie de estos conversatorios, debates, webinars que estamos teniendo. La verdad es que hoy es un día muy especial porque tenemos dos invitadas muy especiales con muchísima experiencia a quienes les damos la más cordial bienvenida y ya en su momento las presentará como es debido el doctor Zamora, quien ustedes ya conocen, la mayoría conoce y saben que ha sido uno de los representantes de estos webinars, precisamente como uno de estos impulsores que han apoyado estas iniciativas. La realidad es que la pandemia nos ha cambiado en muchos sentidos y precisamente para poder lograr un cambio y una transformación, como hemos venido manejando y platicándolo desde webinars anteriores, pues es que hemos decidido crear precisamente toda esta serie de webinars que apoyen, que ayuden, que informen y que permitan que nuestra comunidad, pero que también la sociedad en general se mantenga informada y tengamos sobre todo muchísima participación de todos ustedes. Ya ahorita el doctor nos explicará la dinámica de este webinar en particular. De entrada, nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y brevemente les presento nuevamente a nuestro doctor, al doctor Zamora. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además un especialista en el nuevo sistema acusatorio penal, también por la UNAM, maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de México y además acaba de terminar hace no mucho tiempo ya sus estudios de doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario Columbia. Y bueno, doctor Zamora nos va a hacer favor de presentar, como les decía, nuestras invitadas especiales el día de hoy, a quienes nuevamente les agradezco. Y por favor, doctor, si nos ayuda a comenzar. Pues primeramente, gracias a las personas que están siguiendo estas actividades remotas organizadas por el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios de la Ciudad de México. Esta serie de conversatorios hemos hablado específicamente de cómo la impartición de justicia o cómo se han armonizado las políticas públicas para hacer efectiva el acceso a la justicia de los gobernados, en el entendido de que estos temas, esta pandemia en general y en todo el mundo, y también México no es la excepción, nos sorprendió. Es decir, no había políticas públicas para enfrentar este tipo de eventos catastróficos, diría yo, y que impactan a la salud. El antecedente que podríamos tomar quizás sería, pues, en la época de Manuel Ávila Camacho, podría ser alguno de ellos, o más recientemente, hace algunos años también. Pero resulta necesario que los especialistas de diferentes materias, como en el caso que nos ocupa, hablen desde la perspectiva institucional y también desde la perspectiva de los abogados que están postulando o que están litigando asuntos para nutrir precisamente la función de cómo los operadores de los sistemas de impartición de justicia implementan políticas públicas, implementan técnicas para hacer el acceso efectivo a la justicia del gobernado, que al final del día es lo más importante para las personas desde lo institucional y desde los asuntos postulantes. En este sentido, el posgrado de Derecho del Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios ha organizado diferentes conversatorios donde, insisto, nuestros especialistas han hablado desde las perspectivas especiales del derecho sobre cómo se está armonizando precisamente esta impartición de justicia. En ese sentido, tenemos precisamente a dos especialistas el día de hoy, desde la perspectiva institucional y desde la perspectiva de la impartición de los asuntos litigados. Primeramente doy paso a la maestra Alejandra Padilla Uribe, que un poco hablando de su expertise, es especialista en Derecho Fiscal, pues también tiene 13 años de experiencia en la materia fiscal, actualmente labora en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realizó sus estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, también tiene especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Querétaro, obviamente también con el grado de licenciado en Derecho. Actualmente su experiencia dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
se desarrolla como secretario de Asuntos, de Acuerdos, perdón, de la Sala Regional y oficial jurisdiccional de la Sala Regional, secretaria de Acuerdos también de Sala Regional y de la Sala Superior. Bienvenida sea usted, maestra Alejandra Padilla. Le vamos a realizar por conducto de la maestra Ivonne Garduño una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas para efecto de que desde su perspectiva nos precise precisamente desde el punto institucional estos detalles. Adelante, por favor, maestra. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos para usted, maestra, es, ¿qué representó el inicio de la pandemia para el sistema de impartición de justicia? Bueno, hola a todos. De manera muy rápida, un gusto estar aquí, un gusto compartir este conversatorio con ustedes. La verdad es que todo lo que vaya a decir yo aquí, si bien laboro, es una opinión muy personal, es una manera en cómo estamos viviendo día a día, pues las actividades que realizamos dentro de una institución jurisdiccional. ¿Qué representó el inicio de la pandemia? Bueno, en principio creo que si bien en algún momento lo habíamos visto en películas, la ciencia ficción nos había mostrado lo que podía pasar si una enfermedad atacaba a la humanidad en general, nunca habíamos contemplado cuáles eran esos aspectos en los que iban a realmente afectarnos y trastocar nuestra vida cotidiana. No se trataba de enfermos corriendo en la calle, sino ahora nos damos cuenta de que se trata de no poder ir a entregar una demanda, de no poder tramitar un acta de nacimiento o de no poder ir a renovar tu pasaporte o hacer un trámite así tan como una licencia. La verdad es que son temas que, si bien debimos de tener presentes, creo que nunca los consideramos importantes. Hay diversas pláticas que se han dado en medios como YouTube o en vivo o en otros lados, en especial una en donde en particular Bill Gates hablaba de que la siguiente catástrofe que iba a presentarse en el mundo no iba a ser realmente una guerra nuclear, no iba a ser una cuestión armamentista, sino que se iba a presentar a través de una enfermedad que atacara a la raza humana. Esto lo dijo desde 2015 y creo que en algún momento nosotros jugamos con la idea de efectivamente la siguiente guerra va a ser una cuestión de enfermedad, va a ser una cuestión médica, algún país de otro continente nos va a atacar con una enfermedad que va a aniquilar a la mitad de la población, pero no entendíamos la dimensión que podía tener esto. En particular creo yo que lo que viene ahorita con el virus del el COVID, pues es una cuestión que se transmite incluso de maneras que no nos esperábamos. No necesitamos que una persona esté convaleciente, muriendo o con síntomas para que nos la contagie y no necesariamente nosotros vamos a responder de la misma manera y vamos a enfrentar el mismo peligro. Creo yo que lo primero que pasó en el sistema de impartición de justicia es nos paralizamos y tuvimos la necesidad de ver cómo íbamos a salvaguardar el derecho a la impartición de justicia que tienen los gobernados. Porque lo cierto es que bien podíamos dejar de trabajar, pero no por eso debíamos de tener o de tener nuestra obligación de resolver asuntos, de darle al justiciable pues seguimiento a sus juicios. Entonces, realmente eso es algo que a nosotros nos agarró de sorpresa y fue el primer problema que se presenta. Claro que al momento de que se declara la emergencia sanitaria, pues todo gobierno dice, separan actividades, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Y cómo nosotros vamos a continuar haciéndolo? Porque tampoco nos podíamos resguardar en nuestras casas como servidores y dejar ahí todas las labores que están pendientes. Entonces, creo yo que ese fue uno de los primeros asuntos que surgieron de inmediato con la pandemia. Y después viene un siguiente reto que es, ok, necesitamos impartir justicia, pero también hay un derecho que hay que resguardar, que es el derecho a la salud, que tienen igual los servidores. Y no solo los servidores, sino también las personas que iban a presentarse en un juzgado, en un tribunal. No podían exponer a las personas para que fueran, se aglomeraran y se enfermaran al momento de presentar una demanda, de querer ir a consultar un asunto. Y del mismo modo no puedes exponer a los servidores que están laborando en un juzgado a que estén ahí y se contagien con un virus que además no permite ni siquiera interacción con papeles, no permite que estés en superficies que están contaminadas. Entonces, eso también fue un problema que de repente nos saltó a todos.
¿Y qué haces? Pues primero pues, quitas a todas las personas de tu tribunal, las confinas, las guardas, pero pues tienes que atender que se siga, que él siga prestándose justicia. ¿Y por qué? Porque viene un siguiente punto que creo que nos brincó a todos. La sociedad no paró. Bien pudimos habernos guardado, bien pudimos esperar que todos estuvieran en su casa en la cuarentena y estuviéramos guardados, pero eso no significaba que no siguieran las relaciones y no siguiera habiendo actos con consecuencias jurídicas. En materia penal, en materia familiar, aún había delitos, aún había cuestiones que litigar. Sigue habiendo, y en materia de impuestos igual, o sea, en materia fiscal creo que todos nos vimos en marzo y abril con ese problema y es, aún así tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. Y no me dejará mentir la doctora cuántas personas empezaron a decir, no podemos, no podemos pagar, no podemos hacer, no podemos, representaba cuestiones muy fuertes. La pandemia nos presenta en un momento en el que no importa que una institución jurídica, una institución jurisdiccional se detenga, la sociedad no lo hace. Y eso implica que tienes que empezar a buscar métodos, maneras en que puedas resolver eso porque tu engranaje no se puede detener, porque las cuestiones afuera del edificio siguen estando, siguen habiendo actos que van a impugnar, sigue habiendo cuestiones que hay que analizar por las autoridades y todo eso se nos empezó a presentar en la pandemia. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos un problema verdaderamente grave en este sentido y creo que sí no estábamos preparados en ningún sentido. Y bueno, la siguiente pregunta, maestra, es, ¿se encontraba preparado? Digo, está parcialmente contestada esta pregunta, pero es importante hacer, reiterar algunos puntos que creo que con su expertise podemos hacer énfasis. ¿Se encontraba preparado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para enfrentar la pandemia y básicamente contaba con algún elemento para esto? Creo que la respuesta efectivamente ya la estamos analizando desde el principio porque pues, el centro de toda esta plática va a ser el mismo. Realmente tuvimos muchos obstáculos para esto y categóricamente puedo decir que no. La verdad es que quedó en evidencia que todo el funcionamiento del Estado mexicano no estaba preparado para una situación así y en particular el tribunal, si bien no estaba preparado, no teníamos elementos para enfrentarlo como institución. También quiero decir que sí se encontraba ya con algunas herramientas con las cuales se podrían dar un manejo a la impartición de justicia a distancia. El tribunal, pues, es una institución que su trabajo es fundamentalmente presencial y creo que ahí es donde radica el problema justo con la pandemia. La pandemia lo que nos limita es la cuestión de salir, de interactuar y de estar en contacto con personas y con cosas. ¿Y qué pasa en el tribunal? Todo el trabajo lo realizas de manera presencial. Todos los asuntos, los expedientes, los vas a revisar directamente en el edificio. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar información del lugar, tú no puedes extraer expedientes. Y la otra cosa que no teníamos, pues era que no contábamos con elementos para poder trabajarlos digitalmente. Entonces, si no tenemos una infraestructura con la que podamos manejar ahora información en domicilios distintos, que creo que es una parte medular, pues no podemos seguir trabajando. ¿Con qué sí contaba? El tribunal ya desde hace varios años tuvo una reforma en su ley federal de procedimiento, en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, en donde se previó por ahí del artículo 58.1, 58A, exactamente no lo tengo, pero ya se previó la existencia del juicio en línea. ¿Qué pasa con el juicio en línea? Si bien tú puedes tramitar todo tu asunto a través de una plataforma digital, tenemos una cosa que no toda la gente promueve sus asuntos en ese medio, por esa vía. Entonces, el porcentaje de asuntos que podíamos analizar en un juicio, o sea, de manera digital, era muy poco. ¿Por qué? Porque todo lo demás físico no lo teníamos digitalizado. Y lo único que teníamos digitalizado era el físico, cuál era el otro impedimento, que al fin y al cabo toda la información que se tiene en el juicio en línea, pues solo se puede manejar en la red del tribunal, la cual pues únicamente está en el acceso de los equipos de cómputo que están ahí. Así que tampoco podíamos hacerlo desde casa, a menos de ya después, cuando se tuvo la oportunidad de ir al edificio, a las instalaciones de las salas, poder sustraer esa información y poderla trabajar a distancia, pero mientras no se tuviera esa facilidad, pues el tribunal no podía caminar.
literalmente no podía caminar al no poder realizar estudios de sus asuntos, resoluciones, ni para nada llevar a cabo sus juicios. Entonces, efectivamente, no. Como yo creo que casi todas las instituciones en este país no estábamos preparados. Y bueno, aquí viene una pregunta que me parece muy interesante. Al final creo que se tuvieron que tomar estrategias y precisamente la pregunta es, ¿qué estrategias llevó a cabo el tribunal para realizar labores durante esta pandemia? Mira, instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a publicar medidas, sobre todo en materia penal y familiar, en la que se debían las instituciones jurisdiccionales debían de generar mecanismos con los cuales hubiera acceso a la justicia, por lo menos en asuntos que fueran urgentes. Ya obviamente dependiendo de las materias, pues se cataloga de manera urgente diferentes cuestiones. Y fue así que pues nosotros, bueno, en principio a partir del 17 de marzo se suspenden actividades y puedo decir que la primer medida que se tomó para que no se afectara a los gobernados pues fue la suspensión de plazos y de términos. En ese momento los juicios se suspenden, no corren términos para las partes, no se están socavando sus derechos, por así decirlo, ni se les está agraviando. Entonces, empezando por ahí, después creo que el tribunal actuó de una manera en que todavía desconocíamos cuánto iba a durar la pandemia, no sabíamos cuánto se iba a extender la emergencia como tal. Entonces, no fue algo que se realizó de inmediato, pero fue por ahí de abril en donde el tribunal decide que va a implementar el sistema de guardias que ya teníamos nosotros manejando en periodos vacacionales. Y el sistema de guardias, justamente acatando lo que los organismos internacionales estaban diciendo, pues es justo para poder atender los casos urgentes que en la materia fiscal los clasificamos como aquellos en donde se necesita pedir una medida cautelar que generalmente pues es la suspensión de actos de autoridad en un procedimiento de ejecución o generalmente es lo que más buscan las partes siempre es una suspensión para que no se les realice un cobro o un embargo. Entonces, eso a partir de abril pues empezamos a permitir el acceso. ¿Qué implica? Pues que ahora tienes que tener personal en el tribunal, tienes que tener personal en las instalaciones y había que mediar, había que procurar que se tomaran las medidas necesarias para que el personal estuviera de alguna manera seguro y a la vez poder proporcionar por lo menos la cuestión de las medidas cautelares para las personas en sus juicios. Entonces, las guardias creo que fue lo siguiente que hizo el tribunal. Y después el tribunal empieza pues, ya en mayo, al ver que la emergencia sanitaria pues, se está extendiendo, al ver que todavía no tenemos fin. Entonces, lo que hace es tratar de regular de alguna manera el trabajo a distancia. Hasta ese momento el personal no podía acudir a las instalaciones del tribunal por cuestiones de seguridad y de salud. Pero entonces, como te das cuenta de que no pueden continuar así sin actividades, si no se puede seguir con los juicios completamente parados, entonces emite unos lineamientos con los cuales se permite a las personas, a los servidores, acudir en un horario muy restringido a actividades muy específicas y solamente a algunas personas. No podías poner en riesgo a todo tu personal, lo cual de alguna manera también limitaba el trabajo que hacíamos en el tribunal. Se permitía a magistrados, secretarios de acuerdos oficiales, sobre todo el personal que realiza actividades jurisdiccionales, era los que se les permitía ir en ciertos horarios a estudiar asuntos, a proyectar sentencias, a hacerse de las digitalizaciones que pudiera para poder realizar trabajo en casa. Después ya en junio también se emiten los lineamientos para el regreso. Se empieza ya a manejar cómo va a realizarse pues, un protocolo de regreso para todos los funcionarios, ya viendo cómo se está clasificando por el gobierno o sea, por el gobierno que ya está manejando los semáforos, cuáles eran las actividades esenciales, cuáles no, cuáles iban a regresar, considerando también pues que hay personal que efectivamente usa transporte público. Yo te puedo decir que la mayoría del personal pues está expuesto dado que usa transporte público para eso. Entonces, trataron de hacer unos lineamientos en donde se dijera, bueno, vamos a tratar de ir de forma escalonada, vamos a tratar de que no se junten en los horarios las personas, de que no se supere cierto porcentaje de personal en las instalaciones, atendiendo también a que el tribunal está en toda la República, entonces hay salas en donde se puede hablar de un edificio, por ejemplo, aquí en México el edificio es enorme, son 16 pisos, se puede distribuir el personal de una manera
más equitativa para que no haya aglomeraciones. Pero también tenemos salas en otras partes de la República donde no están en un espacio tan amplio y también teníamos que considerar eso. Entonces se empiezan a emitir lineamientos para el regreso. Y pues ya lo último que creo que hizo el tribunal, que digo, fuimos poco a poco aprendiendo qué era lo que teníamos que hacer, es que crea la oficialía de partes virtual. La oficialía de partes en línea es una opción que se le da a los justiciables para que promuevan sus demandas y demás promociones a través de un sistema que no es el juicio en línea como tal. Porque lo cierto es que a las personas que promuevan sus asuntos a través de la oficialidad de partes en línea, pueden ser en la vía ordinaria, van a ser documentos que se van a imprimir y se van a agregar a su expediente, el cual se va a crear físicamente y se va a tener como si se hubiera tramitado normalmente en la oficialidad de partes. Aquí la cosa era que necesitábamos evitar que hubiera filas, aglomeraciones de personas que aún así no se evitaron. O sea, yo les puedo decir que afuera de las oficialidades de partes, el primer día que se abrió, hubo filas que daban vueltas y vueltas a los edificios, aún a pesar de que el tribunal creó una plataforma para evitar esto. Tuvimos además que darles como un sistema de contraseñas en donde las personas que no alcanzaran a meter su demanda en el horario establecido en un día, lo hicieran al día siguiente ya como con un turno establecido, porque no podíamos evitar que los litigantes promovieran físicamente las cosas. En sí, lo último que se realizó fue la oficialidad de partes en línea y el sistema de contraseñas para promover la oficialidad de partes de manera física. Y ahorita, pues estamos ahora tratando de desarrollar la plataforma para que el juicio en línea sea una cuestión más accesible y además que los litigantes también lo utilicen y con eso, pues digamos que generar un sistema de justicia a distancia. Muy interesante. La verdad es que hay muchos detalles que ciertamente nosotros pues como personas no conocemos quizá directamente dentro de las instituciones. Y la verdad es que, como dice, hay muchas situaciones muy particulares que suelen no tomarse en consideración, ¿no? Como lo mismo que platicamos algún día de los elevadores o de las aglomeraciones, ¿no? Que son situaciones que parecieran que no son importantes, pero lo son. Y son retos y son obstáculos. Y justamente por eso la siguiente pregunta es, nos queda claro que son muchos los retos y los obstáculos a los que se enfrenta el tribunal, pero ¿cuáles consideraría usted, maestra, que serían los mayores obstáculos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa enfrentó durante la emergencia sanitaria? Yo creo que conforme lo hemos estado platicando, lo primero fue la cuestión del trabajo presencial. Lo primero que el tribunal tuvo que enfrentar fue que se paralizaron totalmente las actividades y no había manera de que el personal las realizara a distancia. Entonces, fue el primer dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos funcionar el tribunal? ¿Cómo seguimos con nuestra labor de impartición de justicia si no podemos ir? ¿De qué manera lo podemos idear? ¿Cómo podemos darle facilidades al personal para que puedan seguir haciendo sus labores sin poner en riesgo? Entonces, lo primero fue el trabajo presencial y de ahí justo viene algo que ya habíamos comentado, que yo había comentado desde el principio, que es justo ese choque que hay entre, nosotros sabemos que es un derecho constitucional la impartición de justicia y que los gobernados tienen tienen el derecho a recibir una justicia pronta, además. Pero además estaba que chocaba con lo otro, que era preservar la salud de las personas que laboran, que además no son una, no son 10. Estamos hablando de una institución que está presente en toda la República, en donde podemos hablar de 170 magistrados, 400 secretarios y todo el personal que deriva de todas las mesas, mecanógrafos, secretarios particulares, actuarios, archivistas. Es una cantidad inmensa de personas a las cuales hay que resguardar, porque además el tribunal, claro que tenía que enfrentar el hecho de qué pasaría si regresamos a laborar y empieza a haber contagios entre el personal. Imagínense que en la institución pongas en riesgo de salud a las personas que están laborando y que justamente por una cuestión de servicio están acudiendo. Entonces, eso era lo otro que teníamos que solventar, el segundo obstáculo. Yo creo como... ¿Vas a ver? No. Perdón. Como tercer obstáculo creo que viene el uso de los medios digitales. Lo que les decía ahorita en la cuestión de la oficialidad de partes en línea, no nada más se representaba para nosotros como institución
la necesidad de prepararnos para poder usarla, porque igual para nosotros fue una plataforma nueva y es utilizar herramientas que no estamos habituados a utilizar en nuestras labores diarias. Entonces, para nosotros era una etapa pues de prepararnos para eso, pero además es lo que viene del otro lado, es que las personas, los litigantes, los postulantes, los gobernados, tampoco las usan, no están acostumbrados a utilizar medios digitales, herramientas tecnológicas para las actividades, como ellos están muy acostumbrados a presentar sus demandas en escrito, a hacer todo en papel, pues generalmente así se quedan y cuesta mucho cambiar ese chip, cuesta muchísimo trabajo de repente adecuarnos a una nueva forma de trabajo en donde además posiblemente muchos traigan un déficit de manejo. No todos sabemos manejar todas las herramientas. A veces incluso un celular les resulta complicado a muchas personas porque no lo sabemos utilizar. Y eso va para computadoras, aplicaciones, plataformas. Entonces, ese es otro obstáculo que tiene el tribunal para implementar. Sí, claro que vamos a implementar herramientas tecnológicas, pero también necesitamos del otro lado que estén dispuestos a utilizarlas, a aprender a utilizarlas. Y creo que lo último se nos presentó, aparte de muchas otras cosas, pero de las más importantes, es que viene el tema de la improvisación. El problema se nos presentó en ese momento. Realmente no nos dio tiempo de planear, no da tiempo como de meditar cuáles serían las acciones y cuáles serían sus consecuencias y cuáles serían los pros y contras. Como se presentó el virus y como de tajo tuvimos que parar actividades, creo que tuvimos que empezar a actuar casi casi con una parte de prueba y error. La verdad es que se tenían que hacer muchos ajustes, tratábamos de que todas las cuestiones que implicaban a los gobernados pues se hicieran de una manera en que no tuvieran repercusiones para ellos, pero lo cierto es que íbamos aprendiendo poco a poco. Entonces, también se trata de, híjole, a veces hay que estar improvisando en esas circunstancias respecto de las cuales no teníamos idea cómo actuar. Además, estamos hablando de que en un procedimiento como el nuestro hay tantos formalismos que es muy difícil manejarlo de una manera a la que no estamos habituados. Yo creo que esos fueron los obstáculos más grandes que tuvo que enfrentar el tribunal ahorita. Gracias. Y bueno, finalmente, como esta última pregunta, que de hecho también la vamos a ahondar un poquito más al rato junto con la doctora, ¿cuáles serían entonces los retos que vienen a futuro? O sea, ¿qué podemos hacer para enfrentar la situación que continúa y que permanece actualmente? Yo creo que de los primeros retos que el tribunal está enfrentando en estos momentos que estamos tratando de volver o de adecuarnos a esta nueva normalidad, viene no nada más con el hecho de que tenemos actividades con horarios limitados y por lo tanto estamos tratando de priorizar los asuntos, pero además de priorizar esos asuntos en los que tenemos que trabajar y tenemos que sacar, al fin y al cabo el tribunal se trata de resolver asuntos y sacar sentencias y darle respuesta a los gobernados. Tenemos asuntos que obviamente son muy delicados, son muy importantes y a los cuales hay que darles prioridad, pero aparte de esa prioridad, también tenemos que ver cómo vamos a reactivar nuestra actividad ordinaria. Todavía no sabemos de qué manera va a seguirse comportando la emergencia sanitaria, la pandemia, no sabemos cuándo va a estar la vacuna, no sabemos cuándo vamos a tener una disposición de poder ir todos y en nuestros horarios. Te puedo decir que cuando uno labora en actividades normales, puedes tener jornadas de más de 10 horas. A veces uno llega a 7 de la mañana, salía 11 12 de la noche y hasta más tarde. Y uno lo hace porque es nuestra labor. O sea, no es eso, sino si a uno tratando, el trabajo en el tribunal nunca descansa. Y si no te deja de entrar trabajo y incluso teniendo esas jornadas tan largas, no lo terminabas de sacar, ahora imagínate lo que implica el tener horarios reducidos de trabajo, y además que tienes que llevarte en la casa. Y yo creo que toda la gente puede decir que el trabajo en casa es mucho más complicado porque en tu casa ya no estás en tu oficina simplemente puesto a lo que estás elaborando, no, en tu casa está todas tus demás obligaciones juntas. Entonces, necesitamos una manera en que se pueda reactivar la actividad ordinaria, la actividad del tribunal, pero sin poner en riesgo la salud del personal ni tampoco el riesgo de las personas que vienen al tribunal. Entonces creo que esa sería la primera. Otra sería
analizar cómo se pueden utilizar de una manera eficiente los recursos que tiene el tribunal. Porque estamos de acuerdo que no estamos en un país en donde se les dé a manos llenas a las instituciones, a las dependencias. Sabemos que estamos en un periodo de austeridad, sabemos que estamos en un momento en el que pues el presupuesto no es exactamente lo que se le esté dando a todo mundo para que pueda hacer los gastos que se les antoje. Entonces, pues el tribunal, obviamente, con un presupuesto que se le fue concedido, tiene que aprender a trabajar y además ahora modificar la manera en que va a manejarlo, porque pues el tribunal pues ahora va a necesitar implementar medidas que obviamente representan gastos. Incluso implementar el uso de tecnología que a lo mejor su personal no siempre tiene y tenemos que empezar a valorar de qué manera equipar a este personal porque pues hay equipos de cómputo y lo necesario para que se elabore en las instalaciones, pero ahora hay que idear la manera de que también se cuenten con elementos para trabajar en casa. Entonces creo que ese es otro de los retos que va a tener que enfrentarse. Este, igual viene aparejado el hecho de que hay que disminuir esa brecha informática que tienen el personal. Si bien en el personal del tribunal la mayoría es un personal profesionalizado, con licenciatura. Eso no implica, y muchísimos tenemos ese conflicto, no implica que seamos maestros en manejar aparatos tecnológicos, herramientas tecnológicas, tenemos que enseñarnos también en el tribunal a utilizar estos nuevos métodos. Un ejemplo es, por ejemplo, ahora se empezaron también con las sesiones a distancia de la sala superior, del pleno y sus secciones, y hubo que aprender a utilizar los medios para iniciar esas sesiones. Los magistrados, en cada quien en sus domicilios, se metían en una sesión para poder estar todos a través, creo que se manejaba a través de YouTube, y todo eso lo tienen que aprender. Igual, para nosotros era, tienes que aprender a utilizar plataformas porque te van a pasar proyectos que tienes que estudiar, tú tienes que subir en una plataforma para que los demás los consulten, y todo eso lo tenemos que enseñar y lo tenemos que aprender. Entonces, otra de las cosas que el tribunal va a tener que enfrentar es justo el hecho de preparar a su personal para todas esas nuevas modalidades que nos está trayendo la nueva normalidad. Otra que también era lo que estábamos comentando es crear una plataforma segura para el manejo de información. ¿Por qué? Porque todo lo que manejamos en un juicio es datos personales y confidenciales, son cuestiones que no pueden salir. Somos responsables justo del manejo de información y del manejo de documentos que muchas veces las partes ingresan o que anexan en un expediente. Entonces, todo eso se tiene que tratar de una manera con mucha secrecía y tiene que también ser una plataforma que no permita que otras personas puedan acceder a ella. Las cuestiones digitales siempre están expuestas a que se hackeen, a que se metan a las nubes, a todo. Entonces, el tribunal además va a tener que buscar un modo en el que la información esté completamente segura al momento de subirse a una plataforma digital en donde está mucho más expuesta, porque físicamente tú tienes un resguardo, estás en un edificio, no puede entrar personal que no sea del que labora ahí. Y ahora tener o sea, tener toda esta información en un lugar en donde mucha gente tiene acceso a través de su computadora en su casa, creo que implica un riesgo que el tribunal va a tener que manejar. ¿Qué otra? Bueno, además de generar una plataforma, creo que también vamos a tener que publicitarla y tratar de que las personas fuera del tribunal la utilicen. Porque no importa si nosotros metemos todos nuestros esfuerzos para generarles medios en los que se pueda tramitar a distancia un juicio, si ellos no lo quieren utilizar, no nos va a servir de mucho. Entonces, lo que vamos a tener que enfrentar también es que los postulantes, que los gobernados, que las personas se sientan con la confianza de utilizar estos medios y así poder optimizarlos y también, o sea, sobre su uso, también irlos perfeccionando y eso nos permite a nosotros pues, generar un sistema a distancia, que eso creo que es lo ideal. Otra cosa que creo que nos puso ahorita la pandemia es todo lo que tenemos físico debería de digitalizarse. Hay instituciones en donde efectivamente apenas entran documentos y entran expedientes y todo, ya se empieza a tener un resguardo digital, cosa que no tenemos en el tribunal y creo que esto lo que nos hizo fue darnos cuenta que es necesario tener un respaldo digital de toda esa información, lo cual obviamente implica que vamos a necesitar pues elementos tecnológicos que nos permitan tener ese resguardo de información.
pero también es algo muy importante que va a ser el que nosotros tengamos que digitalizar todo para que sean accesibles y además pueda ser información que se pueda llevar en dado caso si alguien no puede trabajar en su escritorio en la oficina. Y con ello creo que también otro ya como un último reto, vamos a tener que adecuar nuestra normatividad a esta nueva situación. También como litigante yo creo que empezar a ver qué garantías y qué derechos podrían estar, podrían trastocarse con estas nuevas maneras, con estas nuevas formas, implica que nuestra normatividad tiene que prepararse para ese tipo de cuestiones. Vamos a tener que reformar, vamos a tener que cambiar muchas de las cosas que ya teníamos desde hace mucho tiempo, muchas de las reglas procesales, para adecuarlas a este nuevo sistema y pues, justamente bajar un poco la necesidad física y nuestros formalismos y que nuestras normas se adecúen pues, a estas nuevas circunstancias. No, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a dar parte a la siguiente participación. Ahorita la va a presentar el doctor Zamora. Les recordamos que todas estas preguntas que nos están haciendo en el chat las vamos a estar contestando, bueno, las van a estar contestando nuestras ponentes en un rato más. Muchas gracias, maestra. Y gracias. Doctor Zamora, por favor. Pues de nueva cuenta reiterar la participación de la maestra Alejandra Padilla y también para complementar en ese mismo contexto desde la perspectiva de los abogados que están postulando la tramitación de asuntos en materia fiscal y administrativa. Otra de nuestras invitadas es la doctora Elizabeth Galeana. La doctora es abogada especialista en Derecho Fiscal, ha colaborado en la tramitación de litigios en materia fiscal, juicios de amparo, recursos de revocación, resoluciones de consulta y autorizaciones en materia fiscal. Cuenta con 21 años de experiencia profesional en materia fiscal, asistiendo al gobierno federal como a particulares en la defensa jurídica y proporcionando asesorías y consultas. Acerca de su formación, realizó sus estudios de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, en España, estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. También tiene una certificación de expertise en la resolución de consultas y autorizaciones en materia fiscal y en el Servicio de Administración Tributaria de la Ciudad de México. Como experiencia laboral ha sido subadministradora de lo contencioso, subadministradora de amparos en instancias judiciales, subadministradora de apoyo jurídico y normatividad de grandes contribuyentes y también subadministradora de normatividad internacional. Le doy la bienvenida, doctora Galeana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted por participar en esta serie de conversatorios donde hablaremos y continuamos hablando sobre la impartición de justicia en materia administrativa, en materia fiscal, en estos tiempos álgidos, diría yo, que con motivo de la pandemia, como bien comentaba la maestra Alejandra Padilla, pues los retos son muy amplios y creo yo que todavía existe un amplio campo para que las políticas públicas armonicen la impartición de justicia durante estos tiempos de pandemia. Iniciaría yo con la primera pregunta. ¿Qué ajustes operativos se implementaron en el juicio contencioso administrativo federal para continuar operando de manera segura durante la, entre comillas, decimos nosotros, nueva normalidad? Okay. Bueno, pues ya la maestra Padilla nos dio algún adelanto. Se hicieron varios ajustes, creo yo, bastante acertados. De hecho, en mi opinión, efectivamente estamos teniendo un problema grande en el tema de impartición de justicia, pero mi opinión personal, lo que es o lo que le atañe a la justicia federal administrativa es de las materias que va a la punta. Entonces, uno de los ajustes que se hicieron, como ya lo comentó la maestra, fue la instalación de la oficialía de partes en línea. Pues, en lo personal es un gran avance. Porque esto cómo funciona, pues tú haces tu promoción en la vía tradicional, como
Y bueno, inclusive, o sea, puedes estar en Ciudad de México y lo va a recibir la sala en Yucatán o la sala en Oaxaca y no tienes que trasladarte para ir a presentar tu promoción y no te pones en riesgo. Entonces, ese fue un muy buen avance. Otro fue el sistema de contraseñas que también ya nos comentó. ¿Cómo funciona este sistema? Como bien lo dicen, hay resistencia a hacerlo en medios electrónicos y muchas personas aún acuden a tratar de hacerlo en físico. Pero ¿qué pasa? Puede haber mucha gente de manera que pues se pongan en riesgo. Entonces, el tribunal, en cuanto empieza a ver que hay mucha gente o que el horario no va a dar para atenderlos, les da una contraseña. ¿Qué es esto? En realidad es una cita para que acudan otro día a presentarlo. Y se toma como fecha la que acudieron de manera inicial. Entonces, este también me parece un buen mecanismo que, pues, o sea, pueden seguirlo presentando en la vía que eligen, que es la vía tradicional, sin ponerse en riesgo. Esto me llevaría precisamente a acotar la siguiente pregunta, que usted de alguna manera ya la comentó. Estos medios que tienen disponibles los litigantes para presentar sus promociones, ¿podríamos ahondar un poco más al respecto? Claro que sí, o sea, pueden presentar ahorita de manera electrónica y de manera física. De manera física, pues la que ya conocemos, vas a oficialía de partes y la presentas en físico. Si no se puede ese día, te van a dar una contraseña para que acudas otro día y se presenta en físico. Y están los medios electrónicos, pues que ahorita tenemos dos medios. Uno es usar la oficialía de partes en línea, que en realidad en ese mecanismo estás en el juicio tradicional. Aquí ha habido mucha confusión con los litigantes, porque al hablar de la oficialidad de partes en línea, muchos piensan que es el juicio en línea y no, es otro mecanismo. O sea, electrónicamente tenemos dos, el juicio en línea y la oficialidad de partes en línea. El juicio en línea, todo tu proceso, o sea, tú optas por llevar tu proceso en línea y se va a ir automáticamente todo en línea y es un sistema, y además un sistema que ya tiene muchos años, 2009, no sé, corríjame maestra, por ahí, o sea, ya lleva alrededor de unos 10 años operando. O sea, es un sistema que cuando la pandemia empieza, ese sistema ya tenía una buena trayectoria. Y el que se instaura ahorita es la oficialía de partes en línea. ¿Qué es esto? O sea, yo no quiero el en línea. Ingreso mi trámite por internet, que es una aplicación que se desarrolló, pero en ese proceso yo estoy todavía en el juicio tradicional, no estoy en línea. Solamente envío mi promoción en línea, pero el trámite va a ser en la vía tradicional. Muchas gracias. Y en ese contexto usted mencionaba que precisamente dentro de estas políticas públicas para hacer posible la tramitación de asuntos ante los tribunales fiscales, ante el Tribunal Federal Fiscal, se le asigna una contraseña para presentar las promociones a los litigantes. ¿Qué elementos o qué aspectos deben verificarse antes que se asigne, o una vez que le entregaron al litigante este usuario, esta contraseña, estando en la oficina del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿qué debería verificar el litigante? ¿Qué le recomendaría usted a los abogados litigantes? Mira, el tribunal desarrolló un formato, es una hoja, inclusive está en la página oficial, le asignan un consecutivo, le van a poner el número de juicio, van a firmarlo. ¿Qué les recomendaría yo? Porque por ahí creo que ya han pasado algunos incidentes. La fecha en la que te están citando, porque por ahí ya supe de algún incidente que se equivocaron de mes y le pusieron uno antes. No te funciona. O al revés, a alguien más tampoco se dio cuenta y cuando verifica, pues lo están citando dentro de medio año. Tampoco. Entonces, sí es importante que, o sea, en cuanto te den tu contraseña, porque además, como bien dice, fue algo
improvisado, o sea, muy buena idea, creo que se puede ir mejorando, pero, o sea, sí tienes que verificar que todos los datos que te pide el formato estén y que sean coherentes. O sea, que te citen esta semana, que te citen la otra, mira, todavía que te citen 3, pero ya si te están diciendo un mes, bueno, yo me acercaría a preguntarle a la persona que te lo está entregando si es correcto que te está citando para dentro de un mes. Y digo, ya no decir medio año. Entonces, Correcto. sí es importante. Otro avance que hubo que omití comentar hace rato es el tema de los informes. Se habilitó, se hizo una lista oficial por parte del tribunal y ahora los litigantes podemos pedir informes vía telefónica. Que eso también, híjole, creo que todos estamos encantados. Es más, pedimos que ese ya se quede con o sin pandemia, porque ahorra tiempo y en realidad haces lo mismo. O sea, tú quieres, oye, ya está mi acuerdo, y luego vas a darte una vueltezota, el estacionamiento, la gasolina, la gente, llenas el tribunal para, oye, ya está mi acuerdo, no, todavía no. Oh, sí, ya, pero es un sí o un no es más. Y está muy bien que se esté dando por teléfono. Además, bueno, en la experiencia personal, las personas, los secretarios que están dando los informes están siendo muy cautelosos con el tema de la confidencialidad. Es qué juicio es, tú quién eres, pero no para ahí. O sea, te hacen preguntas que solo puede tener la persona que lo promovió. ¿Quién es la demandada? Dame tu número de resolución. O sea, no es como que cualquiera llame y le den informes. O sea, sí están tomando las precauciones de verificar que quien está llamando de verdad esté autorizado y de verdad tenga conocimiento del asunto. Entonces, eso también me pareció un muy buen adelanto. Otro también es el tema de la entrega de traslados. O sea, hay cosas que se pueden manejar en línea, otras no, como los traslados. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se agendan una cita. Aquí sí me parece que cada sala, dependiendo de... En algunas inclusive te atienden afuera. A mí me tocó Estado de México, sacas tu cita, puedes mandar un correo electrónico o vía telefónica, agendas tu cita y el actuario sale y te entrega afuera. Me pareció bastante seguro. Así no entra más gente, no nada. Inclusive en los lugares donde, me parece que aquí Ciudad de México, habilitaron la parte de actuaría común y ahí se están entregando, pero no se le da acceso a los litigantes a todo el edificio. O sea, vas ahí, y lo menos que pueda entrar, y me parece también una medida bastante acertada. Muchísimas gracias. Y otra pregunta sería, ¿cuál es la manera más viable desde su perspectiva? ¿Cuál es la manera más viable de continuar los trabajos en estos nuevos escenarios, diría yo, pandémicos, doctora? Para mí, sin duda, es el juicio en línea. El juicio en línea, cuando esto empezó y de repente se paró todo, o sea, a mí de volada me puso, o sea, hasta mis propios juicios, debía haberlos hecho en línea. O sea, si estuvieran en línea, mi asunto no se para. O bueno, paró, pero paró menos, mucho menos. Y, o sea, ¿por qué? Porque como bien dicen, hasta, digo, ellos me parece que también ahí tienen un tema para trabajarlo, pero hay maneras. O sea, pueden extraer los archivos, pueden trabajarlos desde casa, porque ya está digitalizado. Y además es un mecanismo que ya está probado, ya tiene muchos años, tiene por lo menos 10 años, que el tribunal lo ha venido probando y ya está probado que funciona. Aquí el problema es la resistencia. Creo que la mayoría de los litigantes manifestan, me incluyo, resistencia a hacerlo electrónico porque pues nos da desconfianza, que si no llega el archivo, que si esto, pero en realidad si lo analizamos, puedes tener el mismo error que si lo haces en físico. Nada más que es más barato, o sea, no tienes que gastar en copias, es además hasta una medida para ayudar al medio ambiente, no se gasta tanto en papel, y en lo particular debe ser la tendencia. ¿Qué pasa con el juicio en línea? Que
por el cual la maestra no me dejara mentir, opta un 3 o un 5% de los litigantes. Pocos lo usan. Cuando la herramienta, la plataforma ya está hecha. Entonces, lo que yo creo es que debe impulsarse el uso del juicio en línea, sin duda. Y esto también, bueno, nos llegó de sorpresa, pero la verdad es que pues, el tribunal estaba relativamente preparado. ¿Qué no teníamos? Pues una cultura por parte de los litigantes de hacerlo así. O sea, pudo haber bajado mucho el impacto si los juicios se hubiesen tramitado en línea. Y desafortunadamente, desde mi óptica, eso no va a ocurrir hasta que se haga obligatorio. Y una pregunta que me parece a mí que es la fundamental, me parece a mí que desde el punto de vista legal, ¿cómo o qué reformas podrían favorecer, podrían impulsar la continuidad de la impartición de justicia federal administrativa, doctor? Pues sin duda, una de ellas debiera ser hacer obligatorio el juicio en línea, por lo menos en ciertos casos. Por lo menos en ciertos casos. Tal vez definitivamente va a haber unos que digamos no son un sector vulnerable, no tienen acceso, pero bueno, si le están demandando un crédito de 800 millones, la verdad veo muy difícil que quien está haciendo una demanda de ese tipo no tenga los medios para hacerlo en línea. O sea, a lo mejor sí tendría que verificarse qué sectores sí, en qué casos sí, pero e inclusive, o sea, aún considerando que es o sea, ya tiene 10 años operando, tiene que ir evolucionando y en algún momento tenemos que llegar a que todos los juicios sean en línea. O sea, creo que fue muy buen impulso cuando se crea, pero después de ahí no se dejó de empujar que más litigantes optaran por ese medio. Entonces, yo creo que esa es una muy buena reforma para pues para esta nueva circunstancia que además no se visualiza que termine pronto. Justo, pues se habla mucho de que posiblemente vuelva a haber otra cuarentena obligatoria para todos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues lo que ocurrió en la otra, pues los asuntos se paran. Pero si tu juicio va en línea, pues puede que avance. Tal vez más lento, pero va a ir avanzando. Entonces, desde mi perspectiva, debiera empujarse ya más la obligatoriedad en línea. Y digo, ir puliendo también como ciertas cosillas. Por ejemplo, en lo que hace a la oficialía de partes en línea, es muy buena idea. Solo que ahí, cuando salió, luego le di un tema. La llave de ingreso a la oficialía de partes en línea es la e-firma, y la e-firma la proporciona el SAT. Para efectos oficiales, nosotros vimos que el SAT únicamente habrá parado 3 semanas, cuestión así, porque la recaudación se consideró como una actividad esencial y en principio ellos no pararon. No pararon oficialmente, pero materialmente sí pararon. Y entonces tú querías conseguir una cita para tu e-firma y no había citas. Entonces ahí también, o sea, ¿cómo le hago para tramitarlo si no tengo mi e-firma? Y ese mismo problema tuvieron, inclusive el propio SAT, porque dentro del SAT, el recurso de revocación, ahí ya es obligatorio en línea por ley. O sea, ahí ya no hay manera de hacerlo en físico. O sea, ahí ya incumpliste con un requisito legal. Tiene que ser en línea. Pero ¿cómo lo tramitas si o sea, si se te venció tu e-firma, si no la tienes y no te están dando citas? Perfecto, entonces, doctora. O sea, tú veías En este sentido, también me gustaría, primeramente, agradecerle tanto a la maestra Alejandra Padilla como a la doctora Galeana esta participación, ambas, su participación. La realidad es que estos temas son bastante debatibles, bastante controvertibles, y la realidad es que podríamos nosotros hacer una serie de conversatorios y no terminaríamos de
ahondar en estos temas. Pero me gustaría, precisamente en este conversatorio, en este debate académico, proponer dos preguntas para que, si ustedes tienen bien a considerarlo, primeramente nos dé su opinión la maestra Alejandra, la maestra Padilla, y posteriormente la doctora Galeana. Y una vez concluidas estas dos preguntas, iniciaríamos con las preguntas que son bastantes. La realidad es que son bastantes las preguntas que nos han propuesto, nos han cuestionado en este conversatorio, pero empezaría yo con la principal pregunta que creo yo que es fundamental. La cultura jurídica es un elemento fundamental, o dicho de otro modo, los litigantes, la cultura jurídica informática de los litigantes es suficiente o es un elemento fundamental para hacer viable la impartición de justicia en materia fiscal y administrativa, o si por el contrario, esta ausencia de cultura informática jurídica es un punto que hay que trabajarlo mediante política pública para capacitar a nuestros operadores, tanto desde la perspectiva institucional como desde la perspectiva de los litigios en estas materias. Adelante, por favor, maestra Padilla. Gracias. Yo creo que en general una cultura informática es esencial, ya no nada más en un área jurídica, ya es esencial en nuestra sociedad. Claro que no todo el mundo tiene acceso, claro que estamos hablando de diferentes niveles, pero si algo nos dejó claro esta pandemia es justo, necesitamos manejar herramientas tecnológicas y tener una cultura informática mayor. En el área fiscal administrativa, creo que el tribunal, si bien ha implementado los medios a través de los cuales los litigantes puedan acceder a una impartición de justicia digital, por así llamarla, lo cierto es que no acceden. Y no acceden porque, como bien dice la doctora, no están acostumbrados, no confían en esos métodos. Generalmente nos vamos a la forma segura donde yo siempre tramito las cosas, yo siempre tengo mis escritos, voy a oficialía, los presento, estoy acostumbrada a que mi demanda esté físicamente en mis manos y a que me llegue su traslado también físicamente para yo poder contestar. Es algo que nos cuesta mucho trabajo quitarnos. Es una cuestión más de tradición y de costumbre que de otra cosa, honestamente, porque cuando una persona ya maneja herramientas tecnológicas, de repente tiene su contestación de demanda a la mano en su celular y realmente puede estar revisándola desde el momento en que se la notificaron y no esperarse a llegar a su oficina para ver el documento. Es un ejemplo. Para nosotros es igual. Manejar un expediente de una manera digital es tenerlo a la mano ahí, y si tuviéramos una cultura también de organización de documentos, me permitiría que si ustedes me guardan en una carpeta facturas, en ese momento me voy a esa carpeta y ahí yo ya lo encuentro y no voy a tardar medio día en revisar todas las cajas que me mandaron de un asunto. Entonces, es indispensable generar una cultura en donde confiemos más en las herramientas tecnológicas en ambas partes, tanto para las personas que estamos en una institución, porque si bien todos los días estamos trabajando en una computadora y utilizamos ciertos programas, lo cierto es que no tenemos un conocimiento que nos permita a lo mejor manejar ya otras aplicaciones más avanzadas. Si queremos prestar un servicio de calidad de una manera digital, tenemos que aprender a usar todas las herramientas con las que podamos contar. Y por otro lado, si las personas están más familiarizadas con las herramientas tecnológicas y los postulantes están más familiarizados y más confiados en su certeza, creo que eso nos va a ayudar a desarrollar una cultura jurídica e informática muchísimo mayor, la verdad. Creo yo que por ahí está más o menos. Muchísimas gracias, maestra Padilla. Por favor, doctora Galeana. Sí, comparto la opinión de la maestra. En realidad, desde mi punto de vista, es un tema más de ideología que de falta de la habilidad para hacerlo, porque en realidad las aplicaciones que se desarrollan para estos procesos son muy sencillas. Además, en lo que hace el tribunal, o sea, tú tratas de ingresar y está un tutorial que te va diciendo pica aquí, pica allá, no tiene pierde. Los datos que te pide, dame tu nombre aquí, dame tu nombre acá,
O sea, si tú crees que adjuntaste y no lo adjuntaste, no te deja enviarlo. O sea, la verdad es que son aplicaciones muy simples de usar. Es un tema ideológico, que como dice la maestra, estamos acostumbrados a que, pues yo tengo mi demanda en físico y yo aquí tengo mi sello y yo aquí tengo mi sello. Que en realidad te genera un acuse, eso es un acuse, nada más que pues no lo tienes, no lo viste. Pero es lo mismo. Perfecto. Voy a dar paso a sus conclusiones porque la realidad es que en redes sociales, en esta red social donde estamos transmitiendo este conversatorio, la verdad es que tenemos diversas y múltiples preguntas y no quiero yo capturar el momento con mis preguntas. Entonces le pediría por favor a la maestra Padilla, que nos dé su conclusión. ¿Cuál es una conclusión respecto a este conversatorio? Y a continuación a la doctora Galeana, ¿cuál es su conclusión de este conversatorio sobre la impartición de justicia en materia fiscal y en materia administrativa? Adelante, por favor, maestra Padilla. Gracias. Yo creo que como conclusión a todo lo que hemos estado platicando con la doctora, que tiene una opinión bastante interesante porque ella está encargada del otro lado. La verdad, a veces escuchar, yo como la que estoy en el escritorio y escuchar a las partes, te da otra vez la perspectiva de cómo las cosas cuando no están en tu mesa son muy distintas. La pandemia nos enfrentó a situaciones que no contemplábamos. A veces lo malo de la ciencia jurídica es que aunque quisiéramos ir un paso adelante, realmente no siempre se puede porque estamos regulando situaciones sociales que hasta el momento en el que pasan entendemos que hay que regular. Entonces, por más avanzados que queramos ir y adelantarnos a las circunstancias, no se puede. Creo que para conclusiones tenemos que tratar de adelantarnos. Tal vez no lo vamos a lograr tal cual porque tenemos que ir manejando cómo van sucediendo las cosas, pero sí necesitamos entender, por ejemplo, ahorita que la única manera en que vamos a poder salir de esto es a través de la tecnología, de la digitalización, del uso de herramientas y justo lo que dijo la doctora, un cambio de ideología en las tanto en los funcionarios, en los servidores, como en los postulantes y en las personas. Confiar más en nuestras instituciones que de verdad están haciendo todo lo posible para que los medios estén al alcance y no ponernos, en esta situación particular, no ponernos en riesgo. Ese detalle que dijo la doctora, si no tenemos el acuse físico, no sentimos esa seguridad. Cuando realmente igual nos llega un correo donde está un acuse y ahí ya tenemos nuestro acuse y lo traemos también, pero como no lo podemos tocar, no es tangible, todavía no nos genera certeza. Entonces, yo creo que ella le dio a ese punto. El cambio de ideología en estos momentos es clave. Y la verdad es que tiene que empezar por todos nosotros y si los litigantes no presionan al tribunal a promover sus juicios, entonces también pues nosotros nos tenemos que enfocar en el 90% de los asuntos que tenemos en físico y el juicio en línea pues lo traemos ahí paso a pasito, pero si empezar a ingresar todo el cúmulo de demandas en el juicio en línea, no saben el desarrollo que tendríamos porque obviamente su uso es lo que lo hace crecer. Entonces, de verdad creo que esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, maestra Padilla. Doctora Galeana, ¿con qué concluimos? En el mismo sentido, la manera que tenemos ahorita de seguir avanzando en lo que hace al litigio fiscal administrativo y en general, pues son los medios electrónicos. Tenemos que hacer uso de ellos porque no podemos parar, como bien dice, la sociedad no para, los problemas no paran y tenemos que seguir. Y la manera segura de hacerlo es con los medios electrónicos y además aprovechar los que el tribunal ya tiene instituidos. O sea, es solamente empujar que se use. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias a ambas. Creo que ya me escucho por ahí. Perfecto. Les agradezco a ambas, tanto a la maestra Alejandra Padilla como a la doctora Elizabeth Galeana, precisamente haber hablado de estos temas que, insisto yo, la impartición de justicia en la materia fiscal y administrativa es fundamental
para personas físicas y personas morales, diría yo, que la realidad es que es un sector que se ha visto seriamente comprometido, seriamente impactado de manera negativa, y creo yo que también estas políticas públicas en materia fiscal y administrativa deben armonizarse de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Dicho lo anterior, voy a dar lectura a las preguntas que en redes sociales nos están mencionando diferentes personas, y lo dejo a la consideración de ustedes para que quien la conteste haga uso de la voz. La pregunta, por supuesto, necesaria y que sistemáticamente nos cuestionan, o las cuestionan, mejor dicho, a ambas especialistas, y creo yo que por ahí ustedes podrán ahondar respecto al tema es, ¿estaba preparada la justicia mexicana para una pandemia? Sin duda, no. No, 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 ya las dos lo dijimos. sí, No no. estaba preparada casi nadie. Ni la justicia, ni el sistema de justicia en México, ni el gobierno en México, ni la población en México estábamos preparados para algo así. Nadie. Perfecto. Y además ya abundaron ustedes demasiado en esta pregunta que suena pues un poco, digamos, irónica, pero la realidad es que refleja esta pregunta la realidad de, no solo del país, digo yo, no solo de México, sino de muchos países a nivel internacional. Pero esta pregunta que nos hacen en redes sociales a mí me parece fundamental, eh, y daría yo lectura a la siguiente. ¿Tienen ustedes conocimiento de amparos o juicios constitucionales que se hayan interpuesto por no actuar, o por una falta de actuar, o por una omisión en el actuar del tribunal durante la pandemia? No, y creo que no tengo conocimiento de eso porque pues fue una declaración de emergencia sanitaria en el país. Entonces, Sí, no. realmente el no actuar del tribunal no derivó de una acción personal del tribunal, sino pues deriva de una acción que viene del Ejecutivo y va para abajo. Entonces, no creo que haya un juicio así interpuesto. Si alguien sabe de algo, que nos pase el formato, hay que leerlo. Sería interesante ver cuáles serían los argumentos que expondría alguien para eso. Sí, no, yo tampoco tengo conocimiento. En realidad, creo que los amparos que hubo durante la pandemia, tal vez fue, por ejemplo, hubo muchos del sector vulnerable que decían, soy vulnerable y me están obligando a trabajar, cosas de ese tipo. Más bien eran por no acatar el decreto de emergencia. Muchísimas gracias. Y en este sentido, también otra pregunta que me parece a mí fundamental, que de alguna manera ustedes ambas ya lo precisaron, es, ¿se debe realizar una justicia más ágil y con menos burocracia? Repito yo desde la perspectiva de esta pregunta, ¿se debe realizar una justicia más ágil y menos burocrática? Híjole, es que miren, Sin duda sí. Sin duda sí, o sea, desafortunadamente, digo, la realidad de la impartición de justicia antes de la pandemia es que ya siempre ha habido cierto nivel de rezago, y esto vino, yo creo que a maximizar estos números. Digo, por ponerte un ejemplo, ingresé una demanda en el mes de febrero, me requirieron, bueno, estamos ya en septiembre, no tengo el acuerdo admisorio. uh-huh. Sí. Sí, efectivamente. Y nada más, no es solo decir, la pandemia empeoró lo que ya traíamos. ¿Y qué pasa? Yo te puedo decir, obviamente yo traigo mi camiseta del tribunal, no lo puedo negar. Entonces, híjole, a veces ya nada, no nada más es la cuestión burocrática de que crean de que lo tenemos en el escritorio como tal, sino pues la cantidad de trabajo es inmenso y entonces hay un montón de asuntos, pero yo no voy a negar que hay una parte muy importante de rezago en nuestro trabajo. O sea, también tenemos que ser conscientes que muchas demandas siguen paradas en cuestiones que deberían de ser las de trámite, las de sacar ahorita, pero sí, efectivamente tenemos muchas cosas que pulir en el tribunal, muchos procedimientos internos que mejorar para darle agilidad a los asuntos, indudablemente.
Muchísimas gracias a ambas. Y aquí también hay otra pregunta que a mí me parece interesante, pero la planteo y yo la complemento porque esta pregunta me parece que es fundamental para entender el contexto de la justicia en materia fiscal y administrativa. En redes sociales nos cuestionan, ¿con la emergencia sanitaria sería posible eliminar algunas formalidades? Lo anterior para hacer más ágil el procedimiento. Y yo preguntaría también, o complementaría la pregunta, bajo este principio de estricto derecho, que es un principio rector precisamente de los juicios fiscales y administrativos, ¿podría configurarse una antinomia o una contradicción sustancial? ¿O cómo se podría armonizar la agilización frente al principio de estricto derecho? Adelante, por favor. Híjole, yo creo que esa agilidad ya viene con los sistemas como el del juicio en línea. Estás llevando el procedimiento como es, un juicio contencioso administrativo con todas sus formalidades, que sí es una cuestión legal, no la podemos quitar, pero creo que lo que hace el juicio en línea justo es agilizar. Lo que necesitamos es que lo usen, es que sus demandas se promuevan en esos medios. Pero creo yo que está completamente de la mano el facilitarles el trámite y seguir con las formalidades que la propia ley marca. Sí, inclusive ahorita, digo, haciendo un poquito de memoria, cuando se crea la oficialía de partes en línea, algo que me llamó la atención, ya hay un formalismo ahí que se eliminó que, no sé, habría que analizar. Te piden que manifiestes bajo protesta de decir verdad la naturaleza de los documentos. Y entonces, digo, ustedes como juzgadores, pues van a tener que confiar en nuestra palabra. No, seguramente vamos a sacar algo tantito después como para poder corroborar la certeza de los documentos. Pero sí, efectivamente. O sea, ahorita digo, va paso a paso, Uh-huh. pero sí, no creo que haya muchas formalidades que se puedan eliminar. Perfecto, pues esa pregunta para el postulante que nos hizo esa pregunta ya estaremos también dando al final los números de contacto de ambas especialistas, porque la verdad es que yo pienso que todavía tenemos por lo menos 5 preguntas, entonces continúo con la siguiente que también me parece fundamental esta pregunta. En redes sociales nos dicen la creación de tutoriales en diferentes áreas de esta justicia administrativa y fiscal son necesarios o cómo podríamos hacer o mediante qué herramientas podríamos socializar esta serie de tutoriales. En mi opinión, ya están, o sea, tú entras a la página del tribunal y de hecho es lo primero que te aparece. O sea, están el juicio en línea, la oficialía de partes en línea y están sus respectivos tutoriales. Exacto. Si tú te metes al link que te manda directamente a la oficialía de partes en línea, te aparece justo los lineamientos y el tutorial. Y ya después ahí puedes acceder a la plataforma de la oficialía de partes. Pero que son necesarios, por supuesto. Es la única manera en que vamos a empezar a interactuar. También a nosotros obviamente nos va a dar miedo llegar y meternos directamente y equivocarnos. Entonces sí, claro que se tienen que hacer y se hacen tutoriales para manejar ese tipo de herramientas. Muchísimas gracias. También esta pregunta que también nos hacen en redes sociales, me parece que de alguna forma ambas lo precisaron, pero doy lectura a la pregunta para que ustedes profundicen en la respuesta. Si se inició el juicio en línea, se podría cambiar al modelo tradicional y viceversa. Si se empezó de la manera tradicional, ¿se puede cambiar para llevarlo en línea? Adelante, por favor. No, está en ley regulado desde el inicio por el que si tú optas en el tradicional, terminas en tradicional. Si optaste por el de línea, terminas en línea. Es ahí donde entra la oficialía de partes en línea, que en realidad, aunque ingreses en línea, estás en el tradicional. Exactamente, o sea, eso ya viene en la ley, no se puede modificar. Lo que te da la opción, la oficialía de partes en línea, es justo tramitar digitalmente un juicio que está en la vía ordinaria. Entonces, en la vía tradicional, tú estás metiendo tu demanda y el tribunal hasta ahorita, conforme a los lineamientos, va a imprimir tus documentos y va a hacer tu expediente físico.
Entonces, pero la vía no se puede modificar. Muchísimas gracias. Y también otra pregunta que también, la verdad es que va a ser amplia las preguntas y la verdad es que ustedes como especialistas vamos a aprovechar el tiempo que nos brindan para pues responder a las numerosas preguntas de las redes sociales. Doy lectura también a la misma. Desde su punto de vista, ¿debe reformarse la ley para que los juicios en línea en caso de desastres, pandemia, continúen su curso y no entorpezca la justicia? Me parece que ya dieron ustedes contestación, pero repito la pregunta. Desde su punto de vista, ¿debe reformarse la ley para que los juicios en línea, en caso de desastres, pandemia, continúen su curso y no se entorpezca la justicia? Es que en realidad, corrígeme maestra, pero los juicios en línea, salvo unos días, esos no pararon. Exacto. O sea, como eran en línea, esos no se suspendieron. De hecho, esos siguieron. Creo que la pregunta la reformularía yo como para decir si se tendría que reformar para que se llevaran los juicios en línea, o sea, para que obligatoriamente o para que se tramitaran. Lo que decía la doctora es, la verdad, es algo bastante importante. Podrían manejarse en cuestión de cuantía y de materia la obligatoriedad de la interposición de los asuntos de juicio en línea. Entonces, ¿qué creo que debería de hacerse? Pues promoverlos en línea, hacer que se promuevan mayoritariamente asuntos en línea, y estos en materia, como dice, en cuestiones de caso fortuito, fuerza mayor, que se vean imposibilitadas las cuestiones físicas, pues realmente el juicio en línea creo que estuvo detenido como el primer mes nada más. Poquito, sí. Sí, Muy y poquito. Eso, digo, por las cuestiones que hablábamos al principio, no sabíamos cuánto iba a durar, no podíamos ir a las instalaciones, pero después el juicio en línea empezó a caminar. Entonces, ya más bien creo que ya está contemplado el juicio de línea en la ley, y esto, pues obviamente, a lo mejor lo que hay que modificar, no tanto como reforma de ley, son pues las cuestiones internas del tribunal en donde se facilite que tengan acceso las personas a lo que como autoridades estamos en nuestras plataformas de juicio en línea para poderles seguir dando trámite a través de en nuestros domicilios, o para que se pueda hacer sin que tengas que ir a las instalaciones del tribunal. Pero creo que esa es una cuestión ya interna, no literal como una reforma de ley. Muchísimas gracias. Les doy también lectura. Creo yo que esta pregunta debe ser de uno de nuestros estudiantes de la universidad, y también nos queda a nosotros como institución también, creo, solventarla. De entrada yo les digo que sí, pero recabo el comentario de las especialistas. ¿Consideran que sea obligatorio a nivel licenciatura que se impartan como materias oratoria y computación y o manejo de tecnología? Bueno, de hecho, digo, yo estudié la licenciatura hace muchísimos años y la UNAM en ese tiempo ya tenía obligatorio el tema de computación. Sí. O sea, creo que es algo que prácticamente ya está en muchas de las universidades. Exacto, igual en la Universidad Autónoma de Querétaro tú tenías que acreditar computación para poder tener los créditos para titularte. Entonces, bueno, aquí me gustaría hacer una pequeña acotación aprovechando la pregunta. Justo por la experiencia que tenemos en la universidad, sí quiero decirles que efectivamente es obligatorio. Oratoria no es obligatorio, y curiosamente nos hemos enfrentado precisamente con el doctor Zamora, hemos platicado en innumerables ocasiones que aunque oratoria no es obligatorio, eso sí es una materia que debería de serlo. Y desafortunadamente, donde mayor reticencia hemos encontrado en los estudiantes de Derecho es precisamente en oratoria y computación. O sea, eso se los puedo decir así sin temor a equivocarme. La reticencia en general de los abogados que están estudiando, que se encuentran al menos en la experiencia de nosotros ya de muchos años en la universidad, es no quieren tomar oratoria y no quieren tomar computación. De hecho, el curso de computación de Derecho en la mayoría de las universidades, incluidas la UNAM, es un curso de Word, Excel, y no tiene ni PowerPoint a veces. Entonces, realmente, si vamos a crear un curso, como bien decían ustedes hace un rato, hay un montón de herramientas que se tienen que implementar. Entonces, yo más bien creo que sería ampliar los programas
dentro de lo que estamos trabajando, pero sí me parece que es fundamental y no podía dejar de participar porque he peleado con eso todo el tiempo de que tenemos que hacerlas obligatorias y ampliar los programas de estudio. Y yo también, la verdad es que yo también acotaría que precisamente estas materias, si bien es cierto que también desde la UNAM existían, lo cierto es que como comenta la maestra Ivo, la directora de nuestra institución, hay mucha reticencia y tiene que ver con la cultura jurídica de la que hablaban ambas especialistas, no solo para la materia fiscal y administrativa, creo yo que para el resto de las materias e incluso para el derecho es una reticencia muy marcada que creo yo que forma parte del sistema jurídico, digámoslo así, de nuestra tradición jurídico romano canónica, pero doy lectura a la siguiente pregunta que va en el mismo sentido. Ambas la han respondido de manera muy precisa, pero, insisto yo, creo que es parte de la cultura jurídica y doy lectura a la siguiente pregunta. Cuando uno como abogado no sabemos utilizar los medios electrónicos, computadoras, etcétera, ¿qué se debe y qué se tiene que hacer para la impartición de justicia? Adelante, por favor. Pues ingresar a los tutoriales. Como decíamos, la verdad es que están diseñados para el que casi no sabe ni prender la computadora. O sea, entras aquí, aquí le picas, acá, te van llevando de la mano. O sea, yo insisto, más bien creo que es un tema de ideología, de resistencia, que no queremos, pero o sea, los medios para poder hacerlo están a nuestro alcance. Es eso, es una cuestión de ideología completamente. Si estamos viendo que esta situación nos está orillando a utilizar estos medios, no nos resistamos a aprender a usarlos. Siempre se va a respetar el derecho que tienes al acceso de justicia, porque obviamente van a subsistir los medios físicos, las vías tradicionales. Entonces, una persona que no cuente con los medios, que no cuente con los conocimientos, no va a haber sesgado su posibilidad de interponer un juicio, porque van a existir y siempre va a estar su posibilidad de promover un asunto físicamente en una oficialía como tradicionalmente se hace. Sin embargo, creo que justo lo que estamos hablando y de lo que ha tratado este conversatorio es que nos están cambiando las cosas. Ya no estamos en la misma situación, no es enero. Estamos hablando de que hace 5 meses estábamos en una cuestión completamente diferente y nos acaban de cambiar todo. No es una situación ambulatoria, no es una situación que vamos a regresar, ya no. Entonces hay que cambiar nosotros el chip y tratar de aprender a usar las herramientas con las cuales nos vamos a agilizar el trabajo, porque para ustedes también es agilizarlo. O sea, ustedes en vez de tener que trasladarse, agarrar el tráfico, ir al tribunal, tener que hacer la cita o la fila o lo que sea, y nada más ir a preguntar si ya está un acuerdo, tan fácil que es agarrar y tener tu juicio en línea y ahí checar, y si no ha salido, entonces sí comunicarte al tribunal y ya hacerlo todo de una manera, pero ya es mucho más inmediato. O sea, también eso nos va a agilizar a nosotros la consecución de los juicios. Entonces, aquí creo que todo se trata de que cambien el chip y no nos cerremos a no sé usar la computadora, no tengo. Sí, claro que hay personas que no van a tener un equipo de cómputo, pero siempre va a estar accesible para ellos un juicio tradicional, siempre van a poder acceder al tribunal a través de los medios tradicionales, pero para los que sí puedan tener un equipo de cómputo y puedan aprender a usarlo, háganlo. Muchísimas gracias. Y bueno, perdona, ahí voy a abundar un poquito. Algo que lo que es a nivel SAT, el recurso de revocación ya es obligatorio en línea. Ahí no hay manera. ¿Cómo se protege ese derecho a que no tengas la computadora y demás? El SAT habilitó sus salas. O sea, si tú no tienes computadora y no puedes enviarlo, o sea, hay una sala en el SAT donde te ayudan a ingresar tu recurso. Algo parecido pudiera ser el tribunal, que a lo mejor sería uno de los avances. Y hubo algo así al principio, cuando se implementó el juicio en línea, que fue 2009-2010, había un área de escaneo en las salas, en donde se prestaba un equipo con un escáner para que sus documentos se digitalizaran y los pudieran subir a la plataforma. Lo malo es que no los usan. Como todavía tienen la opción del tradicional, pues prefieren hacerlo así. Exacto. Y tiene que ver con la pregunta que a continuación les planteo.
¿creen que debería existir una unidad de enlace administrativa que su función principal y primordial, reitero, sea la recepción de las promociones y demandas en línea? Es que, como, bueno, tienen la sala especializada en juicios en Sí, línea, de hecho. ajá. Pero no sé si Y, lo que plantea es perdón, como... y tienen un área de soporte. Sí, O sea, tú claro. como litigante, si estás metiendo y algo se te atoró, o sea, ahí en la página hay un teléfono donde hablas, hay un correo donde mandas tus dudas. O sea, a lo mejor posiblemente es muy chiquita porque no lo usan, pero existe. No sé si al momento de decir que exista una unidad de enlace que su función sea específicamente la recepción de promociones y demandas, pues no, porque eso lo hace el sistema. Línea. Lo que hace la sala de juicios en línea es atender todos los juicios, pero pues lo cierto es que para eso es la aplicación o la plataforma como tal. Tú vas a agarrar y vas a subir tus demandas. ¿Qué es lo que sí se necesita? Y sí se tiene una unidad de apoyo. Esa, por supuesto que está, te puedes comunicar y a través de ellos arreglar cualquier circunstancia, porque al fin y al cabo también los medios tecnológicos no están libres de error. Entonces, eso sí se cuenta, pero creo que más o menos iría por ahí. Muchísimas gracias. Y las últimas dos preguntas que me parece a mí que son comentarios que también ustedes ya precisaron, pero sí nos gustaría que en este ánimo, como repito, las preguntas fueron amplias y fueron vastas, pero leo el comentario para que ustedes me ayuden a descifrar el contexto en que lo están planteando como especialistas en la materia. Sí, la utilización de medios electrónicos, pero hay abogados y gente que no tienen los medios electrónicos o no saben utilizar estos medios, pero, pero más quitar la burocracia administrativa, crear leyes para que este sistema sea completo, ágil y flexible. Entiendo yo que ese es el sentido de la pregunta. ¿Cómo lo hacemos más flexible, más ágil y menos complejo? ¿Hay forma o requiere dos factores que ustedes ya señalaron? Que primero es la ideología y luego eliminar esas reticencias a la capacitación. Adelante, por favor. Bueno, ahí tal vez el tema sensible sería el no tengo una computadora. Ese tal vez sería el tema sensible, que también debemos de ver en qué materia estamos. Aquí no vemos familiares, no. O sea, normalmente son, digo, ahí como dices, puede haber pensionados, sí puede haber gente vulnerable, pero no son la mayoría. La verdad es que los asuntos que ve el Tribunal de Justicia Administrativa normalmente son de cuantías importantes, que es difícil pensar que no tengan una computadora. Y yo creo que lo vuelvo a repetir, es cambiarnos la manera en que estamos manejando las cosas, porque digo, ¿cuántas personas no tienen una computadora y cuántos no tuvimos una computadora cuando estudiábamos y teníamos que presentar trabajos digitales en línea? Y lo hacíamos. Íbamos a un cibercafé, o sea, creo que lo que tendríamos que pensar más que ¿qué hago si no tengo? Es ¿cómo le hago para hacerlo? Creo que deberíamos empezar un poco también a cambiar un poco esa forma, porque sí, si no tienes y te cierras en que no tienes, no te preocupes, siempre vas a tener a tu alcance el modo. Si es en el SAT, es presentándote en sus instalaciones para hacer uso de su equipo. Si es en el tribunal, es accediendo al juicio en la vía tradicional. No tienes vedado esa oportunidad, no estás bloqueado. Pero creo que lo que tenemos que hacer es agarrar y decir, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, no te voy a decir cómprate una computadora, pero puedes buscar de alguna manera el acceso a una y con eso agilizar tus juicios y entonces acceder a esas facilidades que te están otorgando de manera digital. Claro, y hay un poquito, tal vez faltaría, lo que es específicamente la materia fiscal, está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ellos te la ingresan. Sí, o sea, de que hay modos y maneras, los hay. Pues voy a dar voy a dar lectura a dos preguntas más y la verdad es que si me lo permite la directora y las comprometo también a ustedes como ponentes para que realicemos un segundo conversatorio. La realidad es que el tiempo nos podría, como yo iniciaba esta introducción a este conversatorio, nos puede dar para más tiempo porque la realidad es que recabar
el punto de ustedes como especialistas nos enseña y nos clarifica muchos temas de los que en este momento diferentes litigantes, diferentes postulantes, estamos pues ávidos de tener esta información. Entonces, si me lo permite nuevamente la directora, podemos organizar, por supuesto, con su autorización también de ustedes como especialistas, realizar un segundo conversatorio y precisaría entonces en esa lógica dos preguntas más. Ya me contestará la directora en unos momentos más, pero de una vez te contesto, por mí está bien mientras ellas acepten, adelante. Perfecto, entonces, primero, doy lectura a la pregunta siguiente. En cuanto a la protección de datos, ¿el tribunal está en homologación con el INAI o es completamente autónoma o es completamente autónomo el criterio del tribunal? Creo que no se trata de homologación, se trata de atender las disposiciones que existen respecto a la protección y manejo de datos. Nosotros tenemos que acatar lo que la ley señala. Entonces, no es como que yo esté, o sea, el tribunal esté homologado a una institución, sino nosotros tenemos que cumplir con las disposiciones legales que existen sobre el tema sin excepción, realmente. Sí, el Perfecto. sujeto obligado. Exactamente. En realidad todas las instituciones públicas son sujetos obligados. Todos los que manejen datos, de hecho, todos están obligados. Exacto. Así que no se trata de si tenemos un acuerdo o si lo acatamos, no, estamos obligados como tal. Uh-huh. Muchísimas gracias a ambas. Y finalmente, que creo yo que ha sido una constante de la gente que nos sigue en redes sociales, nos habla de si hay forma de contactarlas a ustedes para que de alguna forma puedan asesorar a las personas que están operando estos sistemas, porque es una pregunta constante, la capacitación, los tutoriales, cómo acceso, y creo que ahí, por supuesto que el papel de ustedes como especialistas resulta fundamental para ahondar, para capacitar, para agilizar la tramitación de estos asuntos. Entonces les pediría que si al final nos comparten también por el chat de esta red social sus correos electrónicos o teléfonos donde se les pueda contactar para, si ustedes no tienen inconveniente, que puedan responder las múltiples preguntas de nuestros queridos seguidores. También les daría yo, a nombre personal, como parte del posgrado en Derecho del Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios, les agradecemos a ambas, a la maestra Alejandra Padilla y a la doctora Elizabeth Galeana, su participación en este conversatorio, donde hemos hablado, o mejor dicho, donde ustedes han hablado y nos han ejemplificado, nos han explicitado estos temas de la impartición de justicia en los tiempos del COVID. Infinitamente les agradezco también nuestros seguidores. Doy lectura. Gracias por la exposición. Me gustaría que las volvieran a invitar con otros temas relativos a la justicia administrativa y los juicios que ahí se llevan. Excelentes ponentes, muchas gracias por compartir sus conocimientos. No, repito, no me da tiempo para leer todas las felicitaciones y toda la serie de cuestiones que tienen, pero a nombre del posgrado de Derecho del Centro de Estudios Tecnológicos Universitarios, doctora Alejandra Padilla, perdón, maestra Alejandra Padilla y doctora Elizabeth Galeana, discúlpenme, les doy las gracias a nombre de la universidad. Maestra Ivonne, adelante, por favor. Bueno, pues sin más, nuevamente es un poco reiterar este agradecimiento que ya el doctor Zamora nos hizo favor de hacer a nombre del posgrado, pero también obviamente a nombre de la institución como representante de la misma. Agradezco en verdad su tiempo, su conocimiento, todo este expertise que están compartiendo con nosotros. La realidad es que también es cierto que no muchos han permitido compartir estas experiencias con el público en general, lo que pues también ha sido un problema, creo que es otro de los retos que tenemos como sociedad,
también ante esta pandemia y desde mucho antes de que esto sucediera. Entonces, el tiempo que ustedes nos están brindando, que le están brindando al público, esta información que comparten con nosotros es en verdad muy valiosa. Ojalá sí acepten la segunda o tercera y hasta quinta invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia y fue muy gratificante. Ojalá tuviéramos más tiempo para continuar y pues esperamos que pronto lo tengamos. Muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.